Bienvenidos al programa Agenda País. Agenda País es un programa creado por la Universidad Tecnológica con el propósito de analizar los principales problemas del país y de discutir sobre las posibles soluciones a cada uno de estos problemas desde una perspectiva académica. Su principal novedad es que los temas no son seleccionados por su importancia coyuntural, sino por su relevancia para el desarrollo del país y por otra parte porque el énfasis está puesto en identificar propuestas de solución a los problemas identificados que sean claras, concretas y posibles. El programa va a ser conducido por autoridades de la Universidad Tecnológica y por miembros del Senado Consultivo en diferentes áreas temáticas. La universidad me ha honrado con conducir este primer programa en el cual vamos a abordar el tema denominado Cambios en el cálculo del PIB y sus implicaciones en la economía salvadoreña. Veamos a continuación de qué tratan esos cambios. El país que no ha existido. La reciente presentación por parte del Banco Central de Reserva de un sistema de cuentas nacionales revisado registra en forma integrada, coherente y equivalente el producto, el ingreso y el gasto del país. Desde otro ángulo, da cuenta de las transacciones ocurridas en la economía salvadoreña y permite, hoy, disponer de renovada información económica con la cual se visualizan, en forma objetiva, los cambios estructurales en la economía salvadoreña con metodología actualizada. La medida es, en sí misma, positiva. En tanto, realizar esta actualización según las recomendaciones metodológicas del vigente Manual Internacional de Cuentas Nacionales, elaborado por Naciones Unidas y otros organismos internacionales, incide favorablemente en la imagen país en el contexto financiero internacional. Internamente, los nuevos resultados tendrán que dar pauta a un análisis más consciente de la realidad país, con énfasis en las políticas económicas que se adopten. La trampa del bajo crecimiento por la que ha atravesado el país por muchos años adquiere una connotación crítica, digna de ser analizada en un contexto académico y propositivo. El problema resulta ser más agudo en términos de la estructura productiva, con la creciente importancia y dependencia de los sectores comercio y servicios, lo que, a nivel macroeconómico, refleja la triste realidad de la menor productividad país, con predominancia en el intercambio, en detrimento de la generación de bienes y del valor agregado nacional. ¿Y qué decir de la informalidad? Que se intuye no solo por el peso de los sectores terciarios sobre los primarios y secundarios, sino también por la prevalencia significativa del factor productivo trabajo sobre el capital. El PIB, el consumo, la inversión y el ingreso nacional han sido calculados con una nueva metodología internacional. Los diagnósticos y las formulaciones de políticas públicas y privadas deben hacerse entonces tomando en cuenta las nuevas estimaciones. El nuevo sistema provee información con la que antes no se contaba, lo que permitirá análisis y recomendaciones más amplias e integrales. Con esta renovada y amplia información, resulta ser que ha cambiado el ingreso nacional y la dimensión del sector informal. Existe nueva información económica. Se ha diagnosticado, productivamente hablando, quizá un país que no ha existido. Lo más importante será ahora definir qué cambios habrá que hacer en el diseño de las políticas económicas. De allí, la importancia de iniciar con este tema nuestra Agenda País. Un aporte académico. Bien, para este primer programa contamos con dos invitados especiales. En primer lugar, Carmen Aida Lazo, decana de Economía de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, William. Es un gusto estar con ustedes. Y también contamos con Carlos Acevedo, que es expresidente del Banco Central de Reserva. Actualmente funge como asocio en asocios público-privados del Ministerio de Hacienda y adicionalmente es profesor de varias universidades del país. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, William. Igualmente es un gusto estar con ustedes en este foro reflexionando sobre este tema tan interesante y de tanta relevancia para el país. Bien, para abordar este tema de las implicaciones en los cambios en el sistema de cuentas nacionales sobre la economía salvadoreña, yo inicialmente hice una pequeña encuesta sobre qué opinaban algunos colegas
y la mayoría de ellos me decían que creían que esos cambios en el sistema de cuentas nacionales al final de cuentas no iban a tener mayores repercusiones porque la realidad seguía siendo la misma, que aunque cambiaran algunas relaciones importantes, pues al final de cuentas si éramos un país pobre íbamos a ser igualmente pobres, y aunque cambiaran algunos indicadores clave como el Producto Interno Bruto, como la tasa de inversión, como la tasa de crecimiento económico, me decían al final la realidad sigue siendo la misma. Sin embargo, estas opiniones contrastan con una opinión que en alguna ocasión me hizo mi hermano mayor, que es médico, y me dice, mira, yo cuando examino cómo ustedes, particularmente los economistas y los sociólogos, analizan los diferentes temas de su competencia, me llama la atención que generalmente, me dice, centran su atención en los diagnósticos, me dice, y en los diagnósticos generalmente ponen énfasis en las debilidades. Casi nunca ponen atención a las fortalezas que pueda tener, me decía, en este caso, un sector económico, la economía en su conjunto. Por otro lado, me decía, nosotros, a diferencia de ustedes, los economistas, no solamente nos quedamos con un diagnóstico, sino que también solemos hacer un pronóstico, y después de hacer el pronóstico tratamos de también hacer una recomendación de lo que nosotros le denominamos un plan de tratamiento a los problemas identificados. Por supuesto, me decía, si nosotros nos quedáramos solamente con un diagnóstico y el diagnóstico solamente enfatizara en los aspectos negativos, seguramente que ningún paciente nos vendría a visitar. Claro, esa opinión para mí es importante porque cuando examinamos estos nuevos datos derivados de la actualización del sistema de cuentas nacionales, lo que observamos, como decía, es que hay datos importantes que han cambiado. Por ejemplo, en el gráfico 1, ahí lo que podemos observar es que el Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía en un año, hoy es aproximadamente un 11% menor que lo que creíamos que era. Por otro lado, según el gráfico 2, ¿verdad?, los gobiernos con las tasas más bajas de crecimiento económico no fueron los últimos dos gobiernos de izquierda, sino que los gobiernos de la administración Flores y de la administración Saca. Siempre los dos de más alto crecimiento fueron los de la administración Cristiani y los de la administración Calderón Sol. Esto básicamente me lleva a mí como a formular algunas preguntas. Bueno, la primera quizá está relacionada, ¿por qué era importante hacer un cambio en el sistema de cuentas nacionales? Carlos, tú que estuviste en el Banco Central, ¿qué nos podrías decir? Bien, este proyecto de actualización de las cuentas nacionales era un sueño, por así decirlo, largamente acariciado por el banco, que inició hacia 2005 y que, como sabemos, apenas hace 3 meses se han dado los resultados del nuevo sistema. El Salvador, creo que es importante recordarlo, era el país en América Latina al menos que no había actualizado su sistema de cuentas en base a los últimos estándares internacionales que son formulados por Banco Mundial y Naciones Unidas y el Fondo Monetario. Incluso Haití había actualizado su sistema de cuentas desde hace ya varios años y no digamos otros países en la región. El nuevo sistema supuestamente ofrece una medición, digamos, en términos de, otra vez usando la metáfora del diagnóstico, un diagnóstico más preciso del estado de salud, por así decirlo, de la economía. Y efectivamente lo que nos muestra es que somos una economía más pequeña de la que creíamos, pero además hay otros hallazgos interesantes, por ejemplo, en términos de la distribución del pastel de la economía, y en términos de algunas tasas de indicadores macroeconómicos más específicos, por ejemplo, inversión, consumo, etcétera, que modifican un poco el diagnóstico de lo que teníamos antes, no para, digamos, cambiarlo radicalmente, pero que sí son interesantes, pero tal vez en el curso del programa lo podemos ir ahondando. No, y es que justamente, ¿verdad? Y esto le quería preguntar a Carmen, ¿qué implicaciones tienen estos cambios en el diagnóstico? Algunos dicen, miren, con estos números lo que nos estarían indicando es que el país está, o por lo menos la economía del país está peor de lo que la imaginábamos. Otros, sin embargo, dicen, mire, tomando en cuenta que las tasas de crecimiento menores fueron en la administración Flores y en la administración Saca, pareciera ser pues que
las tasas de crecimiento relativamente más altas que se han observado en los últimos años estarían indicando que hay indicios de recuperación y que lo que se necesita más bien son pequeños cambios nada más. ¿Qué opina, Carmencita? Bueno, mire, yo creo, William, que bueno, primero es importante para la población ver que el PIB se ha convertido en la medida reina de la economía, ¿verdad? El PIB nace como alguien lo llama uno de los mejores inventos del siglo XX y se posiciona como la medida estándar para medir el progreso de los países. Sin embargo, yo creo que es bien importante señalar que el PIB ha sido sometido a un montón de escrutinio y a críticas, sobre todo después de la crisis. El PIB es una medida buena, pero bien poco precisa de lo que es importante para la gente, que es el bienestar. Entonces, en ese sentido, digamos, quizás uno de los temas que a mí me gustaría que lo fuéramos comentando a lo largo de la entrevista es, para un hogar, para una familia, muy poco necesariamente le va a decir el PIB si no lo complementa con una lectura de otros indicadores que son importantes. Entonces, a la par del PIB, ¿qué otras cosas deberíamos estar analizando para tener una medida plural de la economía? La generación de empleo. La generación de empleo es una medida más cercana a la gente, más palpable. En segundo lugar, vea, ¿qué ha pasado con los datos de pobreza en ese periodo? ¿Qué ha pasado con la recaudación en ese periodo? Y sobre todo, ¿qué ha pasado con el ingreso de las familias? Una mirada a ese conjunto de indicadores nos dan una lectura complementaria y un tanto distinta a la de meramente el PIB. Y básicamente cuando uno ve todos esos indicadores, la gran conclusión que tenemos es El Salvador se desacelera en su progreso a partir del siglo XXI, ¿verdad? Más allá de las administraciones, lo que nosotros vemos es una reducción en los avances en la pobreza, una reducción en las tasas de crecimiento de los hogares, una dificultad para crear empleo formal, ¿verdad? Entonces, el dato del PIB puro no nos va a decir esas realidades que están más cercanas a la gente, y de ahí la importancia y la recomendación que se está haciendo a nivel internacional de migrar los sistemas estadísticos hacia sistemas más plurales y multidimensionales. Gracias, Carmencita. Justamente algunos de estos temas vamos a examinar más adelante. Vamos ahora a un corte. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos, no somos lo que prometemos, somos lo que hacemos, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, maestrías, posgrados, carreras virtuales y con énfasis en inglés. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, vamos a ver ahora un tercer gráfico que creo que nos va a introducir a esa discusión que ya señalaba anteriormente Carmen. Aquí en este gráfico vemos cuál ha sido el principal cambio en la estructura productiva del país con las nuevas cifras comparando el año 1990 con el año 2017. Y prácticamente lo que nos está indicando es que ahora más de 3/4 partes del Producto Interno Bruto del país es generado por el sector servicios, y quizá el otro dato importante es que la contribución de la agricultura ha disminuido de 17% a 6%, es decir, casi que se ha reducido su importancia relativa a 1/3, ¿verdad?, de lo que era en 1990. Por otro lado, también ha disminuido la participación de la industria. La pregunta que yo les quisiera hacer es si ustedes consideran que este tipo de estructura productiva es la apropiada para poder cimentar tasas altas de crecimiento económico, de inversión y de generación de empleo, o habría que modificar esta estructura productiva. Carlos. La tendencia internacional es más o menos esa. Ahí hay unas famosas teorías del desarrollo, de cómo a medida que los países van evolucionando hacia niveles o estadios más altos de desarrollo, el peso de la agricultura y de la industria se va reduciendo y aumenta el peso de los servicios. En ese sentido, lo que vemos acá es el comportamiento típico universal de las economías. Y creo que eso es, querer parar la historia es un poco difícil. Ahora, y creo que para aprovechar eso, y eso sí es relevante en términos de las propuestas, tenemos que tener un capital humano diferente. O sea, si tenemos una economía donde la plataforma ahora son los servicios,
Además estamos en la era digital y tenemos escolaridad promedio un poquito por arriba de primaria, como que va a ser difícil que podamos aprovechar esa estructura, en términos de servicios que generen alto valor agregado. Ahora, sin embargo, aún si la tendencia general es hacia una reducción o del peso relativo de la industria y de los servicios, también los análisis de desarrollo comparado nos indican que los países con más altas tasas de crecimiento, China por ejemplo, también se caracterizan por tener un sector industrial particularmente dinámico e incluso pues quizá en el lado de la industria acompañado de un fuerte desarrollo de la agroindustria. Podríamos decir que somos capaces, Carmen, de generar esos más de 70,000 trabajos decentes que necesita el país con la estructura productiva que tenemos. Bueno, yo primero estoy de acuerdo con Carlos, que muchas veces decimos El Salvador se terciarizó, en el sentido de que como lamentamos que tenga más peso los servicios, el comercio, pero es una tendencia global, estoy de acuerdo. Hay un fenómeno que deberíamos comenzar a estudiar que le llama Dani Rodrik la desindustrialización prematura y que no solo le está ocurriendo a El Salvador, sino a varios países de América Latina. Los países en la historia se han desarrollado, tal como señala Carlos, en una transición, agricultura, industria, servicios. Y lo que ahora estamos observando y que creo que merece un análisis es que digamos que los países de América Latina y muchos países como El Salvador están sin un sector industrial fuerte, haciendo una desindustrialización prematura y todavía sin una claridad de identificar cuáles pueden ser los motores de alto valor agregado en servicios de cara a un mercado laboral totalmente cambiante. Entonces, parece que la realidad es que tenemos primero que aceptar como nación que ese camino, que fue el camino que recorrió China, los países del este asiático, quizás es un camino que ya no vamos a tener. Si aceptamos eso, la pregunta entonces es, de verdad, de cara al futuro, ¿cuáles van a ser esas industrias intensivas en mano de obra, de servicios, en las que El Salvador puede posicionarse? Es que justo me encanta ese término de la desindustrialización prematura, porque yo creo que eso nos coloca creo yo, una deuda que tenemos nosotros como economistas y que con frecuencia nos preguntan, y es cuáles podrían ser esas apuestas productivas que necesita el país para poder de nuevo generar esa cantidad de empleos que necesitan. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían ser esas apuestas productivas tomando en cuenta la dotación de recursos que tiene el país, sus fortalezas, sus debilidades? Yo creo que a pesar de que El Salvador, bueno, ya no tiene frontera agrícola o la frontera agrícola está agotada, yo creo que habría que hacer un análisis más fino en identificar posibles ventajas comparativas en rubros agroindustriales. Yo creo que por ahí se puede explotar, digamos, algo. Definitivamente también hay que buscar por la industria del software, por, digamos, innovación tecnológica. Hay que hacer un análisis más fino. Creo que en algún momento se ha hecho, digamos, Monitor lo hizo ya hace muchos años, FUSAES lo hizo hace no tantos años, pero hay que hacer un análisis fino. Creo que el Ministerio de Economía y Banco Central en algún momento también, ya eso es más reciente, han estado tratando de identificar esos sectores, pero no solo se trata de identificarlos, sino de armar todo el tinglado de políticas públicas de apoyo a esos sectores, sin llegar al, digamos, quizá al abordaje un poco desprestigiado del picking the winners, ¿verdad? Bueno, que el Estado decide quiénes son los sectores ganadores y les apuesta a ellos y bueno, ya hay experiencias de fracaso de sectores que el Estado ha escogido como ganadores en otros países y que no han resultado ganadores, y sectores que han resultado ganadores que no estaban en el radar del Estado. Pero yo creo que sí hay que buscar, primero hacer el análisis más fino y adecuar las políticas públicas a aquellos sectores que se identifique que tienen más potencial. Un tema que quería tocar es, bueno, por un lado, esta actualización del sistema de cuentas nacionales nos dice que tenemos una economía de menor tamaño, pero por otro lado dicen, mire, pero también nosotros ignoramos o no le damos la debida relevancia a que también El Salvador es un país que va mucho más allá de su frontera, que tenemos más de 2 millones de salvadoreños viviendo afuera, y solo los que viven en Estados Unidos, decía el profesor de UCLA, Raúl Hinojosa, que dice que estarían generando ingresos equivalentes a 70,000 millones de dólares por año, es decir, casi 3 veces el Producto Interno Bruto producido internamente o generado internamente. Mi pregunta es, ¿y no estará parte del futuro del país, de las
apuestas productivas, sacarle un mejor aprovechamiento a esa economía generada por los salvadoreños en el exterior? Totalmente, en realidad a veces resulta hasta penoso lo poco que sabemos y que analizamos, el know-how, esa expertise, ese conocimiento que tienen los salvadoreños en el exterior y cómo se puede aprovechar. Por más de que se dice y siempre está en las plataformas, poco se hace, ¿verdad? Y de acuerdo, digamos, con lo que señala Carlos, en el tema de los aprovechamientos, porque la pregunta es, vaya, ¿qué sectores van a ser sectores de futuro, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer cuadrar cuáles son esas demandas de futuro, qué es lo que pueden producir los salvadoreños. Y ahí hay un rol que pueden jugar los salvadoreños en el exterior. ¿Qué sectores van a demandar gente? Por ejemplo, el sector, como dice Carlos, de diseño de software. En Costa Rica es un sector que hoy en día contrata 75,000 personas. En El Salvador ese número puede crecer rápidamente porque la mano de obra salvadoreña puede capacitarse en 2 años para estar programando. Los cambios demográficos, ¿verdad? Los cambios demográficos implican una población que envejece y que va a requerir mucho servicio personalizado. Nuevamente, es un tema en el que podemos trabajar en una oferta muy acorde a las habilidades de los salvadoreños, uniéndolo con el tema que usted señala, del aprovechamiento de la cercanía con Estados Unidos, ¿verdad? El tema de logística, el tema de turismo, ¿verdad? Entonces, turismo médico. El tema de turismo médico, el tema de biomédica. Creo que El Salvador, uno de los problemas que tenemos es que muchas veces pensamos en los sectores agregados, que cuando quizás el análisis tiene que ser un análisis más de nicho y más de cara a cuáles son las demandas de futuro, más que un análisis histórico de las cifras de lo que se ha venido haciendo bien. Ahora, a mí me decía un colega que el problema que tiene El Salvador es que confunde lo que son propuestas estratégicas de apuestas estratégicas. Me dice, mira, todos estos temas, me dice, del turismo, del software y todo eso, me dice, ha venido apareciendo, pero son más propuestas, me dice, que apuestas, porque al final no observamos nosotros que existe un auténtico sistema de incentivos como para asegurar de que realmente estos rubros o estas actividades se conviertan en esas fuentes generadoras de empleo que estamos necesitando. ¿Qué opinas al respecto, Carlos? ¿Por qué no hemos aprovechado estas oportunidades que supuestamente tenemos? Yo creo que es cierto, y aquí insistiría otra vez en el tema del capital humano, ¿verdad? Cualquier apuesta exitosa que querrás hacer en cualquier sector requiere mano de obra calificada, y esa inversión no se ha hecho. Ahora con Fumilenio se está apostando, digamos, hay varias iniciativas de intervención de Fumilenio que están encaminadas como a aumentar el acervo de capital humano y a desarrollar capacidades y destrezas que habiliten a las personas a una mejor inserción laboral. Pero ese tipo de iniciativas son han sido históricamente bien escasas en el país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a estar a la altura de los retos de la economía del siglo XXI con una estructura o un nivel de formación del capital del siglo XX o del siglo XIX, digamos, si lo comparamos con algunos países ya que en el siglo XIX tenían el nivel de escolaridad que nosotros tenemos en la actualidad? Pero concretamente, ¿cuáles serían esos cambios en las políticas públicas que permitirían aprovechar esas oportunidades? ¿Qué habría que hacer? Este programa nosotros queremos justamente aprovecharlo como para que profundicemos un poco en las recomendaciones, para decirse, bueno, aquí hay oportunidades. Entonces, ¿qué se puede hacer, entiendo yo, desde el Estado, a través de determinadas políticas para que estas oportunidades realmente se aprovechen? Pregunta difícil, ¿no? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Algunas, digamos, de las cosas que yo pienso que la administración que viene primero debe empezar a hacer. Debería empezar por actualizar la base estadística. Es cierto, tenemos un nuevo PIB, pero, por ejemplo, no tenemos un nuevo censo, no tenemos una nueva encuesta de hogares de propósitos múltiples con un nuevo marco muestral, ¿verdad? No tenemos una encuesta nacional de ingresos y gastos. A lo que voy tenemos que diagnosticar este país para conocer cómo está, y estamos desactualizados en eso. Entonces, yo pensaría que un buen inicio de una siguiente administración es conocer qué país tenemos, porque el PIB nos ayuda, pero no es suficiente. Segunda recomendación, y después le voy a pasar a Carlos. El tema de la transformación productiva es un tema que es el que usted está señalando, ¿verdad? Es un tema que hay que hablarlo, y es un tema que se habla muy poco porque nos quedamos en la generalidad. Sí, la administración, sobre todo la última administración, empezó a hablar del tema, el tema de la transformación productiva, el tema de que necesitamos nuevos sectores, y hay diagnósticos, pero si no hay incentivos, ¿verdad? Y hay mucha experiencia en lo que han hecho los países, o sea,
Si usted dice que algo tiene una apuesta, a eso usted le tiene que poner recursos, ¿verdad? Entonces, el tema de realmente proponer una agenda de política industrial, comprendida en agenda de política industrial como una agenda audaz de transformación productiva, con incentivos claros como los que señala Carlos, ¿verdad? Que no sean snack, porque a mí me dicen muchas veces, ustedes tienen un montón de cosas, pero son como snacks en El Salvador, cosas chiquitas, ejemplarizantes, pero que no logran escala. Y es mucho lo que se puede hacer, por ejemplo, a partir de las intervenciones que se están haciendo en Fomilenio, por ejemplo. Carlos. Yo insisto en el tema educativo, ¿verdad? Hay que alinear el pensum escolar en general con las necesidades de la empleabilidad. Bueno, lo que vos tantas veces has señalado, la apuesta por el inglés, o sea, una cuestión tan básica como eso, la apuesta por la computación, digamos, el diseño de bachilleratos que realmente le den herramientas a la gente para conseguir un empleo, ¿verdad? Y no el enfoque ese genérico, ¿verdad? De bachiller en ciencias, así en general, o bachiller en letras, o contaduría. Entonces creo que hay que trabajar bastante fino, en hilar fino en la oferta educativa, en respuesta a las necesidades del mercado. Porque, bueno, yo he estado justamente haciendo una revisión de qué es lo que ha pasado con las políticas públicas en los últimos 200 años, así, ¿verdad? Desde la independencia del país. Y a mí me llama particularmente la atención que hay dos periodos donde la política pública estaba orientada a buscar una transformación productiva. Una fue cuando se introduce el café. La introducción y la expansión del café no se realiza de manera espontánea, sino que toda la política pública, toda la política de gasto y toda la política de incentivos fiscales estuvo orientada, ¿verdad? En primer lugar, a promover lo que se llaman los frutos de la esperanza, pero que terminó con la expansión de la economía cafetera. Y el otro periodo, quizá mucho más rico todavía, es el periodo de los años 50, de los años 60, donde uno examina que no solamente es la política económica, sino que la política social, que también se alinea, en este caso, pues, a tratar de promover una participación creciente de la industria en la economía salvadoreña. ¿No estaríamos nosotros necesitando de un cambio similar, no necesariamente pues con las mismas apuestas en este momento en El Salvador? O sea, hemos visto un montón de inercia en las políticas públicas en lo que va del siglo, diría yo, sin una apuesta clara, manera de ejemplo, ¿no? Algo que ha dinamizado economías y ha generado crecimiento es una apuesta por infraestructura, ¿verdad? En el caso de El Salvador, lamentablemente, con todo el tema fiscal, la infraestructura ha sido dejado de lado como una dinamizadora inmediata, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, definitivamente necesitamos un repensamiento completo de lo que se llama el modelo de crecimiento, indudablemente, ¿verdad? Pero para eso también una precondición es generar los espacios y los márgenes de maniobra. Este país, es cierto, hizo una reforma de pensiones el año pasado que le alivió un poco la carga fiscal, pero yo, y me gustaría escuchar a Carlos, creo que no es suficiente. Entonces, o sea, usted necesita incentivos, pero esos incentivos necesitan recursos. Entonces, creo que algo con lo que se va a enfrentar el gobierno, quizás no ahorita, pero en 3 años, es la necesidad de definir los márgenes fiscales para definir sus prioridades. Porque algo que no se mide o en lo que no gasta, no es apuesta. Yo creo que también esa reorientación de las políticas públicas para reforzar estas apuestas, el tema fiscal es importante, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, este es un tema que vos también has señalado bastante, las políticas sociales son aquí políticas básicamente asistencialistas y políticas de fomento a través de subsidios. Entonces, bueno, en lugar de estar preocupados de estarle dando a los hogares para que consuman más gas, o para subsidiar indirectamente otros consumos, ¿por qué no reorientar eso en un apoyo realmente decidido a la inversión en educación? Pero eso requiere cambiar el cassette, ¿verdad? Y ahí ya estamos en temas más culturales y mentales que tienen implicaciones electoreras también, que no es fácil cambiar, ¿verdad? Claro, yo entendería por esto, porque tú has insistido ya 2 veces sobre este tema de la educación, que no es solamente de aumentar el presupuesto en educación, porque dicen, también es importante hacer una revisión profunda, pues, de la orientación de la educación para que se ajuste a las necesidades del aparato productivo, de las apuestas productivas que queremos hacer. No, sin duda, no solo es cantidad, que también la necesitamos, porque
con 3% del PIB para educación, realmente es difícil también esperar mucha mayor calidad, pero también el tema de la calidad. Desde el plan 2021, que se propuso duplicar el presupuesto para educación a 6% del PIB, el mejor año hemos llegado creo que como a 3,5% del PIB. O sea, ahí tenemos una brecha en términos de la cantidad de los recursos, y tenemos también brechas importantes en términos de la calidad, que también Fomilenio está tratando de subsanar. Bien, nos vamos a un segundo corte comercial y volvemos con Agenda País. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, maestrías, posgrados, carreras virtuales y con énfasis en inglés. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. El Museo Universitario de Antropología presenta la pieza del mes. Olla bícroma, paredes levemente curvo-convergentes. La vasija presenta 2 asas verticales distribuidas simétricamente, pintadas en rojo. La parte superior de las paredes presenta 2 bandas circundantes, una pintada en rojo y una banda con aplicación al patillaje en patrón discoidal, base cóncava. Pertenece al período preclásico. Para conocer más sobre esta y otras piezas, visítanos en calle Arce y 17 Avenida Norte, edificio Anastasio Quino. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, acabamos de hablar de propuestas y Carmen decía, mire, para poder impulsar estas propuestas es fundamental contar con un espacio fiscal. Este es un tema que pocas veces se aborda, pero justamente esta actualización del sistema de cuentas nacionales, y vamos a auxiliarnos de un nuevo gráfico, lo que nos indica es que fiscalmente hablando el país está también más complicado de lo que nos imaginábamos. Tenemos, por ejemplo, que la deuda pública ya no es del 65.5% del PIB, sino que el nuevo valor sería de 73.4%. La carga tributaria, por su parte, no sería de 15,5% del PIB, sino que sería de 17.4%, con lo cual estaríamos ya básicamente a niveles similares al promedio de América Latina. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, con esta situación fiscal, ¿a qué le debería de dar prioridad el próximo gobierno? ¿A estabilizar, por ejemplo, las cuentas fiscales o debería de darle más atención a tratar de buscar estrategias efectivas de crecimiento económico y buscar el espacio fiscal precisamente para su financiamiento? ¿O será posible lo que algunos dicen, la posibilidad de impulsar un ajuste expansivo? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que la apuesta por el crecimiento siempre es una apuesta que hay que hacer. Ahora es interesante, ya que estamos tocando lo fiscal, que los indicadores de desempeño fiscal más reciente, por ejemplo, el año pasado, el déficit fiscal fue de apenas medio punto del PIB. No habíamos tenido un déficit fiscal tan bajo desde el 95. Digamos, en los últimos 30 años no hemos tenido nunca un balance fiscal. Lo más cercano al balance fiscal fue en 95, que casi se llega a 0%. Bueno, ahí el déficit fue como de menos 0.2, y el siguiente déficit más bajo que hemos tenido es el año pasado. Y el de año antepasado fue un déficit también bastante bajo, digamos como de 1.2% del PIB, sacando pensiones, por supuesto. No hay países en América Latina, yo creo que el año pasado fácilmente tuvimos el déficit más bajo de América Latina, incluyendo a Chile. Entonces, desde el punto de vista fiscal, del déficit, ya las presiones que hay no son tan fuertes. Ahora, está el tema, la bomba de tiempo, que sigue siendo las pensiones, a pesar de que, como señalaba Carmen Aida, la reforma del año pasado
ha dado oxígeno para 2, 3 años, eso vamos a tener otro problema similar al que teníamos al cabo de 4 o 5 años. Entonces eso hay que resolverlo. Si eso no se resuelve, ahí la bomba de tiempo de las pensiones en términos de su impacto fiscal sigue activada. Yo creo que realmente tiene que hacer las dos cosas. El siguiente gobierno tiene que hacer las dos cosas simultáneamente. Tiene que hacer un paquete de medidas para la reactivación de la economía, ¿verdad? Y hay cosas que se pueden hacer que no requieren gasto fiscal, como por ejemplo las mejoras en el clima de negocios. Eso es algo, por ejemplo, que se está trabajando muy bien en Fomilenio, dar certidumbre, ¿verdad? El respeto de las reglas de juego, la simplificación en trámites, todo esto que se llama, digamos, el entorno para hacer negocios que puede ser mejorado sustancialmente. Segundo, yo creo que el siguiente gobierno va a tener que mostrar nuevamente que El Salvador está abierto para negocios. Tiene que salir a buscar inversión, ¿verdad? Claramente vemos el ejemplo de Honduras, de Nicaragua, países que tienen menor estabilidad democrática que El Salvador. El Salvador es un país que casi nadie reconoce la ventaja que tiene de tener un sistema democrático estable con todo lo que se pueda criticar en medio de una región centroamericana sumamente complicada, ¿verdad? Entonces el siguiente gobierno puede hacer una apuesta mucho más decidida por la atracción de inversión de la que se ha hecho en este siglo, creo yo, por lo menos en los últimos años, ¿verdad? En tercer lugar, yo creo que eso no quita la importancia de que se va a tener que hacer un ordenamiento fiscal. Porque si bien es cierto, Carlito señala que el déficit fiscal se ha reducido, este año está aumentando porque está aumentando el gasto, que es una condición que se da cada vez que hay elecciones, ¿verdad? Esto está así, ¿verdad? Todas las estimaciones señalan que este país, que la reforma de pensiones nos da un alivio temporal, pero que si usted no toca temas que son impopulares, pero importantes, como el tema de la edad de retiro, la revisión del gasto y la revisión de los ingresos, difícilmente este país se va a poder estabilizar por lo menos en los próximos 5 años. La gente yo sé que lo puede ver como algo muy lejano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, creo yo que muchos no hemos visto una crisis, no hemos vivido lo que es una crisis en las últimas 3 décadas. Entonces la gente no se imagina, pero ¿qué es estar en crisis? ¿Verdad? Pero falta ver lo que está pasando, lo que han vivido países como Grecia, tasas de desempleo juvenil que pueden llegar al 40%, aumentos sustanciales en la tasa de pobreza, para ver los riesgos que puede tener este país si no hace los ajustes a tiempo. Ahora, pero justamente cuando se habla de este espacio fiscal, yo lo que observo es que, sobre todo en el sector político, hay como cierta tendencia a decir, miren, no me gustaría que me llamen populista, pero al final de cuentas hay resistencia a tratar de identificar algún tipo de medidas que probablemente se vuelvan indispensables para poder generar un espacio fiscal. O sea, se puede hacer algo racionalizando el gasto, seguramente se pueden redireccionar algunos subsidios, es decir, pero si nosotros queremos sustentar una tasa de crecimiento robusta y sostenida, seguramente vamos a necesitar también más recursos para incentivos fiscales. Bueno, tenemos una política de transformación productiva, pero cuando examinamos la cantidad de recursos que hay para incentivar esa transformación productiva, lo que vamos a observar es que los recursos son largamente insuficientes a lo que verdaderamente se necesita. De nuevo, comparando con el pasado, bueno, en 1950 las 2 reformas fiscales principales que se impulsaron fueron la modificación del impuesto al café, que en ese momento era el principal rubro de la economía nacional, y un impuesto fijo que había de aproximadamente $3 por quintal exportado, se sustituyó por un impuesto al valor progresivo en función del precio, y eso básicamente hizo incrementar los ingresos fiscales entre 1950 y 1955 en más de un 60%. Además, se modificó el impuesto sobre la renta, era un impuesto que se había introducido en 1915 con una tasa máxima de 5%, y se modificó, y entonces las tasas marginales llegaron, si mal no me recuerdo, a 44%. ¿No estaremos también nosotros necesitando de algún tipo de reforma fiscal, como digo, no con el propósito de aumentar, llamémosle así, la burocracia, o de aumentar gastos que podrían ser al final de cuentas improductivos, sino que fundamentalmente para respaldar estos incentivos que necesita
la expansión de la economía y cuáles podrían ser esos espacios, esas herramientas para crear ese espacio fiscal. Carlos. Yo creo que sí, pero veo un problema. Yo no soy partidario de que en el caso de El Salvador la carga tributaria se mida con respecto al PIB como denominador, porque creo que eso tiende a sobreestimar los impuestos que pagamos. Pero bueno, así se mide. Entonces, de acuerdo ¿Cómo la medirías entonces? Yo pondría el ingreso nacional bruto disponible como denominador en lugar del PIB. Pero bueno, esa es una discusión más larga. Pero se mide con respecto al PIB. Y medida con respecto al PIB tenemos una carga tributaria casi de 18% del PIB. Entonces, yo veo la dificultad de un gobierno que dice necesitamos recaudar más, y creo que necesitamos recaudar más, pero la venta ante la población, si la población estaba saltando ya cuando creíamos que la carga era 15%, ya no digamos que se diga el 18%. Ya veo a ANEP diciendo, no, pues ya estamos pagando demasiados impuestos. Bueno, por una parte. Luego está el tema psicosocial, bueno, todos estos escándalos de corrupción, ¿verdad? O sea, viene un gobierno y dice, miren, necesitamos aumentarla a 20. Y van a decir, ¿qué? Para que se roben otros 600 millones o desvíen otros 600 millones. O sea, la credibilidad del Estado no está en su mejor momento para estar exigiendo aumento de la tributación. O sea, hay una tarea fuerte de... Pero ¿de dónde sacarían los recursos precisamente para generar ese espacio fiscal? Porque eso es como la pregunta central. Pareciera ser que estaríamos, si no condenados, a seguir con el inmovilismo. Sí, no, yo creo que hay que hacerlo. Simplemente estoy señalando las dificultades prácticas desde el punto de vista, llamémoslo, psicosocial y coyuntural. Yo creo que esto sí requiere un pacto político, ¿verdad? Definitivamente dicen, vea, que la más política de las políticas es la política fiscal, porque es la de, además ideológica, qué tamaño de Estado queremos y cuáles van a ser las prioridades, lo cual se refleja en el gasto. Yo personalmente creo que no hay 20.000 cosas que podamos hacer en materia fiscal, ¿verdad? Que creo que el menú y que la gente a veces tiende a sobreestimar de acuerdo a la ideología cuál de los ajustes tiene que ser. Entonces, si esto lo hacemos a través de un pacto fiscal con la participación de los partidos políticos, porque los costos políticos deben ser asumidos por todos en un ajuste fiscal, si eso es así, entonces va a prevalecer la sensatez. Y la sensatez creo que va a llevar que cuando este país se ajuste, se va a ajustar más o menos la mitad por gasto y más o menos la mitad por tema tributario, porque no tiene ni la razón la derecha en pensar que el ajuste es gasto, pero tampoco la izquierda en pensar que va a ser vía tributos, ¿verdad? Indudablemente, ¿verdad? Dependiendo de dónde está usted, cada quien prefiere el tipo de ajuste. Estoy de acuerdo con Carlos que el destape de la corrupción hace que en este país sea difícil hablar de tributos si no se hacen medidas, que cosas que se pueden hacer como los presupuestos por resultados, una mayor transparencia en el gasto, políticas de austeridad también en el tema de contratación salarial. Hay cosas, hay un menú, lo conocemos, de cosas que se pueden hacer, pero creo que hablar de tributos sin que la población vea hoy en día ajustes de gasto, va a ser difícil para poder avanzar en el pacto fiscal. Pero realmente, vaya, a mí honestamente no me gusta mucho el término pacto fiscal, porque creo que automáticamente como que direcciona la atención o ya sea a políticas de austeridad o ya sea a aumentos de impuestos. Generalmente los países que han tenido éxito en, llamémosle, hacer despegar sus economías y enrumbarlas hacia senderos sólidos de crecimiento y empleo, más bien hablan justamente de pactos de empleo. O sea, y los pactos de empleo tienen esa característica. En primer lugar, centran la atención, como usted señalaba al principio, Carmen, en una variable que sin duda tiene mayor relevancia que cualquier otra de las que estamos contabilizando con la actualización del sistema de cuentas nacionales, ¿verdad? El trabajo decente es un tema que le interesa a todo el mundo. Entonces, ¿qué hacer precisamente para lograr determinada meta de empleo? Eso seguramente va a llevar a la necesidad, decíamos, de revisar la política de incentivos. Y esos incentivos probablemente van a tener un costo fiscal. Por otro lado, decía Carlos, es importante también aumentar el gasto social y también redireccionar el gasto social, ¿verdad? Hemos hablado aquí fundamentalmente de educación. Los países que registran mejor desempeño a nivel socioeconómico también le ponen atención a otras variables, a otros sectores, como por ejemplo al sector vivienda. Ustedes mencionaban también al sector infraestructura. Bueno, el sector salud
Entonces, ¿no creen ustedes que por ahí debería de andar básicamente la ruta para poder encontrar ese pacto que estaría necesitando el país? Y concretamente, ¿cuáles sectores ustedes creían que habría que privilegiar? Ya se ha mencionado, el tema acá es, estamos en una trampa de bajo crecimiento, eso es claro. ¿Cómo rompemos? Bueno, necesitamos desatar, entre otras cosas, una política de inversión en infraestructura, de aumento de gasto social. Para eso necesitamos recursos, pero no tenemos los recursos porque no crecemos. Entonces, como no crecemos porque no le damos estímulo fiscal, ¿verdad? Entonces estamos en ese círculo vicioso. ¿Cómo lo rompemos? No es fácil, pero en todo caso, romperlo implica no sé si pacto fiscal, pero ciertamente un acuerdo nacional. Cuando uno revisa las reformas tributarias exitosas en los últimos 20 años en el mundo, por ejemplo, los casos más representativos son Georgia, Ucrania, Malasia, Liberia, bueno, una serie de países, 8 o 10 países en África y Asia que han sido exitosos en aumentar su carga tributaria. Un componente que encontrás en todos los casos es un mandato claro de la sociedad y todo el mundo dice, estamos dispuestos a poner nuestra cuota de sacrificio en todos los países. Donde no se ha dado, no hay reforma fiscal exitosa. Bien, vamos entonces a un tercer corte y volvemos con el cierre del programa Agenda País. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, maestrías, posgrados, carreras virtuales y con énfasis en inglés. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Nuestra cápsula de hoy es sobre la preposición a. Es común escuchar en algunos medios de comunicación, faltan 10 a las 8 o faltan 5 a las 9. Estas frases son impropias, pues en ellas no debe emplearse la preposición a, sino que la preposición para. Entonces, las dicciones correctas son estas: faltan 10 para las 8 y faltan 5 para las 9. La preposición a se usa en casos como los siguientes: mañana iré a Santa Ana. El programa comienza a las 9 de la mañana. A las 10 de la noche cierran las farmacias. Le esperamos en nuestra próxima edición de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bien, miren que realmente para mí novedoso. Hemos estado en un programa académico y hemos concluido con que el desafío principal que tiene el país es un desafío político, la manera de cómo lograr un pacto que nos permita salir de esa trampa de bajo crecimiento en el que nos encontramos. Y prácticamente pues de las opiniones, de los comentarios vertidos por Carmen y por Carlos, lo que encontramos, pues yo por lo menos identifico 5 elementos que son importantes de tener en cuenta en ese pacto. El primero es que es necesario que nos formulemos una visión del tipo de economía que creemos nosotros que es la capaz de generar esa cantidad de empleos que el país necesita, una suerte de visión de futuro. El segundo elemento es que, alineado a esa visión de futuro, tienen que identificarse esas apuestas estratégicas, ¿verdad? No esos snacks, sino que esos rubros que realmente están en capacidad de generar suficientes empleos. Después se habló también de la relevancia que tiene ponerle atención a 3 aspectos, ¿verdad? Por un lado,
mencionaron al clima de inversiones. O sea, el clima de inversiones es un ámbito en el que se puede avanzar y sin necesidad de muchos recursos, ¿verdad? Sino que esto lo que requiere es realmente poder apostarle pues a mecanismos novedosos que mejoren la relación entre el sector público y el sector privado, de manera tal pues que más que estar discutiendo sobre si el Estado debe de ser más grande o debe de ser más pequeño, la relevancia es que tiene que ser un Estado que sirva al crecimiento económico, que realmente respalde el crecimiento económico y la generación de empleo. También se ha señalado la relevancia que tiene con invertir en capital humano, ¿verdad? Invertir en la expansión de las capacidades de las personas para que realmente estén provistas de las competencias que son requeridas en el mercado laboral, y aquí seguramente pues que lo que se necesita no es solamente invertir más en educación, sino una educación que esté adaptada a las demandas del mercado laboral. Seguramente esto va a requerir también mayores inversiones en vivienda, en salud, ¿verdad? Pero hay un tercer elemento que es el tema también de la infraestructura, ¿verdad? Para poder respaldar para poder salir de esa trampa de bajo crecimiento también se necesita dedicarle más recursos a la inversión. Probablemente ya no pudimos avanzar, ¿verdad? Pero quizá sería necesario examinar si es posible o cómo sería posible aumentar la tasa de ahorro nacional. Hay países como los asiáticos que utilizan tasas de ahorro programado, que probablemente podrían ser una fuente importante que podría ser también utilizada en El Salvador. Así es que básicamente ese sería, como diría yo, la conclusión principal de este primer programa. Y para terminar, solamente quisiera agradecer nuevamente a Carmen Aida Lazo y a Carlos Acevedo por haber aceptado a participar en este primer programa, y decirles pues que este es un espacio académico creado por la Universidad Tecnológica, en donde hacia adelante se van a invitar a profesionales académicos de otros ámbitos para discutir temas que son de relevancia nacional. Así es que les invitamos para el próximo domingo a un nuevo programa Agenda País.